una secuencia de movimientos de cilindros neumáticos, comandados con electroválvulas, ¿no? Y son electroválvulas porque estas son bobinas, tienen que ser alimentadas eléctricamente para que se accionen uno de estos estados de la válvula, ¿no? Bien, además les había indicado que después de haber hecho un recuento de todos los pasos, habíamos indicado que se suele colocar el nombre que el mismo autómata designa a sus direcciones, por ejemplo, de memoria, en el que se pueden usar la letra M mayúscula, también pueden usar otras letras, ¿no? Pero esta es la típica. Nosotros vamos a acordar como marcas de estas, ¿no? O como banderas, que le permiten al sistema recordar dónde está, saber dónde está para saber dónde tendrá que ir en el siguiente paso, ¿no? O etapa, o estado. Entonces ahí estamos colocando la denominación que podría haber tenido esta interpretación con la variable del autómata, ¿no? Solamente muchos PLCs, sobre todo los de procedencia alemana, usan la denominación I para las entradas físicas y la letra Q para las salidas físicas. Muy bien. Continuamos. Los programas del autómata, programación de los estados de estado, es lo que estamos viendo prácticamente ahora. Es un método que nos permite programar estas secuencias. Y aquí estamos viendo un modo más estructurado que es la manera como también se suelen programar los microcontroladores. Condicionalmente y de modo estructural, preguntamos, por ejemplo, sí, ya saben del inglés, ¿no? La traducción del if es sí condicional, este es el i y esto es el entonces, ¿no? Entonces, si está activada la marca 0, o sea que recuerde el PLC que estamos en ese estado o etapa, y además se cumple la condición de transición de salto, que puede ser el pulsador de marcha. Entonces, ¿qué sucederá? Que se activa set, la memoria que nos indica que ahora debe accionarse, digamos, de acuerdo al caso, ¿no? Por decir en el ejemplo anterior, el solenoide, en el ejemplo anterior que hicimos más antes, por ejemplo, el avance de los carritos a la derecha, etcétera, ¿no? Y luego apagamos inmediatamente la memoria que indica que estábamos en el inicio, ¿no? Y con eso terminamos el end if. Cada if tiene su inicio y su final, en realidad es lo que también vamos a repasar cuando estemos programando con mayor, digamos, detalle lo que son los Arduino, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos otra vez la condición. Ahora ya está activada la marca 1, indicándose que ya estamos en el siguiente estado. Y se cumple la condición de transición posterior, que podría ser un final de carrera normalmente, u otro determinado por un sensor del tipo todo o nada. Entonces, seteamos a la marca 2, entramos al otro estado, y esto tiene que saber el PLC, por eso seteamos en la marca, en su memoria, y reseteamos, por supuesto, la anterior. No pueden estar dos marcas activadas a la vez, hemos indicado eso, que es una de las condiciones de los grafos. Y después cerramos el if, ¿no? End if. Así sucesivamente. Ahora ya para la siguiente marca, ¿no? Seguimos la misma lógica. Y esto en realidad se puede representar esquemáticamente. Ahí y así continuamente, ¿no? Y aquí es lo que queríamos mostrarles. Porque se repite todo, ¿no? Fíjense, bueno, lo que faltaría acá todavía es las otras partes, ¿se acuerdan, no? Las otras partes son de conectar los estados de memoria a las salidas físicas.
como estamos en la marca 2 tendrá que decirle a qué salida física corresponde, ¿no? Qué se debe encender, qué debe funcionar en ese estado. Y para cada marca, ¿no? Y la tercera parte es la inicialización, ¿no? En la inicialización se activa, se le dice al PLC dónde vamos a comenzar. Se borran todas las memorias y se activa simplemente la primera. Eso es lo único que faltaría acá, pero el programa principal de secuencias simples, sencillos, este que se muestra aquí. Y esquemáticamente con flujogramas podemos verlo acá, ¿no? Entonces es una condición. Si se cumple que está en una marca y se da una transición, entonces se setea y continúa así. En cambio, no sucede ello. En estos programas esto continúa, revisando otras condiciones, ¿no? Y así va barriendo todo el programa. Es lo que se hace normalmente en los programas estructurados. Y después de que ha terminado todo esto, vuelve a iniciar y revisa todas las condiciones para saber en qué marca estamos y a cuál tendremos que ir si se dan las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, no he programado, no he visto PLCs con este tipo de programación, pero existen y de todos modos esto es útil pues para lo que les decía, ¿no? Programación en C es estructurada y es la que usa Arduino. Ya, es un resumen del modelado del sistema. Hay que realizar la asignación de los objetos del autómata. Asignar entradas discretas a los captadores o sensores, ¿no? O sea, las entradas discretas del tipo todo, nada o booleanas, y por algunas llamadas digitales, tienen que estar a estas conectadas todos los captadores, que son los pulsadores, botonera, sensores del tipo todo o nada, es decir, o están encendidos o están apagados. No estamos hablando todavía de sensores de tipo analógicos, ¿no? Los analógicos son otro tipo de sensores y que son también importantes, ¿no? En los sistemas de control, pero todavía no estamos hablando de ello. Estamos hablando de entradas discretas, de estas que se conectan o no se conectan, ¿no es cierto? En base a la lógica booleana de 1 o 0. Asignar salidas discretas a los reaccionadores, lo mismo, ¿no? Normalmente son del tipo de relé, pero hemos visto en clases anteriores que también hay salidas de tipo de transistor y de tiristor, ¿no? O SCRs. Pero el más común, sobre todo en sistemas de control donde la frecuencia de encendido y apagado de los actuadores no es muy alta, son el tipo de salida de relés, ¿no? Luego, asignar bits de memoria a los estados del autómata, es decir, debe tener y tienen los PLCs estados de memoria internos que a nosotros nos va a servir para que le digamos, entre comillas, al PLC en qué estado está, en función de qué bit de memoria esté activado en cada momento. Luego, la programación de saltos de estado, que es lo que determina la secuencia. Se deben programar todos los saltos de estado de grafo en cualquier orden, o sea, no importa el orden en que ustedes hagan el programa, ¿sí? Lo importante es que ustedes coloquen bien las condiciones, ¿no? Si el estado anterior está activo, la condición de salto es verdadera, entonces set sobre el estado siguiente es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Y si set sobre el estado. Se salió. Salió de aquí. Tenemos, estamos acá. Ya hemos visto esta lógica, ¿no? Si el estado anterior está activo y la condición de salto es verdadera, o sea, estado y transición, no se olviden. Ambos tienen que estar listos para que se active el siguiente. Porque si se diera solamente el estado anterior, entonces sería como un cambio permanente, todo el tiempo estaría cambiando, ¿no? Porque está el estado 1, entonces se activa el 2. Si está el 2, luego el 3. Y si solamente estuviera la condición
podría estar en otro estado y si se da esta transición pasa a un estado que no le corresponde, ¿no? Por eso tiene que ser ambas cosas para un salto de estado. Que el estado anterior esté activo y la condición de salto se haga verdadera en un momento, ¿no? Solo en esas condiciones hacemos el salto al estado siguiente, borrando el estado anterior con reset. Ese es entonces el resumen de hacer programar secuencias con grafos de estados o máquinas de estados. El lenguaje de contactos. En el lenguaje de contactos hemos dicho que es mejor a que utilicemos el circuito de autorretención, es mejor que empleemos este de acá, donde ya en una sola instrucción se está cumpliendo. Está representando el estado de memoria del estado en el que nos encontramos, que podría ser el reposo 2, el inicial, y la transición que puede ser el pulsador. ¿Se dan cuenta? Siempre tenemos el estado anterior y la transición, ambos tienen que cumplirse, y recién pasamos al estado siguiente, borrando a la anterior. Este es coincidente con este de acá, ¿no? Entonces pareciera contradictorio, pero no, es así como funciona esta instrucción de set, reset. Entonces de ese modo estamos asegurando la secuencia. Y continuamos de ese modo, ¿no? Ya, si los dos casos están en reposo y el pulsador se marcha, ¿no? Entonces esa sería la primera condición. Se activa D1, D2 y se desactiva R1, R2, lo que acabamos de indicar. El lenguaje de lista de instrucciones, que es la forma original como se programaban los autómatas programables o PLCs, tienes una instrucción escrita, ya comentamos por qué, ¿no? Al comienzo era más difícil y requería mucha más memoria de los autómatas el hacer diagramas, entonces se hacía todo mediante texto, que está más próximo a cómo se programa el microcontrolador o procesador del PLC. En realidad los procesadores o microprocesadores se programan con unos y ceros, ¿sí? Y esos unos y ceros tienen equivalencia con instrucciones de texto. Y por eso es que se parece más a esta lista de instrucciones, y por ese motivo también es un buen modo de programar, ¿no? Aunque ya no se utiliza mucho, pero es realmente un poco más próximo a cómo es que realmente se programa el procesador. Entonces, tenemos aquí la instrucción 64.2, que es un espacio de memoria que está indicando, significando que el casito va hacia la derecha, lo que hemos visto en la clase de ayer, ¿no? Y después la entrada 02, que indica que el casito toca al final de casera B. Entonces, si se han cumplido ambas condiciones cuando estos son 1, es decir, que se están cumpliendo, entonces se activa y se hace 64.3, que es la memoria que dice el estado izquierdo, ¿no? Para ir a la izquierda ya también. Y se resetea, por supuesto, el que decía ir a la derecha, porque no pueden estar más de 2 estados energizados a la vez en esto de grafos. El lenguaje literal estructurado, que es también muy próximo a cómo se programan los procesadores, y es el que se utiliza para Arduino, como había comentado, será de esta manera. If, ¿no? Ya saben, si el estado anterior, si se cumple el estado anterior y se da la condición de salto, entonces se setea, ¿no es cierto? Se setea el estado siguiente y se setea el estado anterior, ¿no? Ese sería el lenguaje literal estructurado. Y el end if, siempre hay que concluir todas las condiciones de if con el end, ¿no? En estos programas estructurados. Ahora, lenguaje de diagrama de bloques o esquema de funciones.
que se ha originado de las compuertas lógicas que empleaban normalmente los electrónicos. Entonces usamos el AND. Hemos dicho que en la norma europea el AND se representa por un rectángulo y este símbolo del I, no me acuerdo cómo se indica, no importa eso, ¿no? De que indique, consulta si están el estado anterior y la transición, entonces activamos ya hemos dicho que el set reset en este esquema se representa por otro rectángulo o cajita. Seteamos para que se active el estado siguiente y ahora tenemos que resetear a reposo 1, reposo 2, ¿no? De este modo. Esto mismo resetea a R1, R2, es decir, a este de acá, ¿no? Entonces, vemos un poquito más llegado, tal vez la representación está en esquemas de funciones o diagramas de bloques. Pero siempre tenemos que ver que para que se active una etapa posterior, tiene que estar una etapa presente y su transición correspondiente. Entonces, esto setea a la siguiente etapa y se resetea a sí mismo. Esa es la regla que se emplea para programar secuencias autómatas programables. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora con los tres carritos, donde queremos que los tres, estando en cualquier posición originalmente, al pulsar M, se dirijan a la derecha. Y el primero, o la izquierda llegue hasta la derecha, tendrá que esperar que lleguen los otros dos. Llega el segundo, también se queda esperar a que llegue el tercero. Llega el tercero y recién los tres se dirigen a la izquierda hasta tocar sus correspondientes finales de carrera y quedarse ahí esperando hasta que los tres lleguen. Y no reiniciará mientras no se pulse el pulsador de marcha. ¿Cuál sería el grafo para ese programa? Fíjense, ya tenemos que representar en cada estado la condición de los tres carritos. Entonces, ¿cuál sería la inicial? La inicial sería que los tres carritos estén en reposo. Entonces, colocamos eso, ¿no? Fíjense, en reposo tiene que estar tanto el carrito 1 como el 2 como el 3. Luego, pulsamos M para que los tres carritos se vayan a la derecha. Es decir, tengamos marcha. A derecha 1, derecha 2, derecha 3. Ahora, como pasó en el ejemplo de los dos carritos, no sabemos cuál de los tres llegará antes. No tenemos predeterminada la velocidad de cada uno de ellos, ni la posición original, ¿no? Por lo tanto, puede darse primero que llegue el carrito, veamos los finales de carrera, el B, puede ser el D, puede ser el F. Supongamos que entra primero el B, aparece a la izquierda, en orden. Entonces, si llega el B, uno tiene que, reposo 1 tendríamos que tener, y derecha 2 y 3, ¿no? Aquí estamos colocando espera, no reposo. La otra situación era que D sea el final de carrera que se active primero. Esa sería la situación en la que el carrito 2 ha llegado antes. Entonces tendríamos derecha 1, espera 2 y derecha 3, ¿no? Y falta la otra, en que el carrito 3 haya llegado primero al extremo derecho. Por tanto, tendríamos la condición de derecha 1, derecha 2 y espera 3, ¿no? Se ha hecho más extenso, ¿no? Ahora, de acá, ¿qué puede suceder?
Si estamos aquí, ¿qué puede suceder? Puede suceder que el siguiente casito que llegue ahora sea el 2, ¿no? Eso va a ser cuando se da el final de casera D. Entonces colocamos espera 1, espera 2 y derecha 3, ¿no? Ahí está. Análogamente, igual para este estado. Entonces puede ser que ahora llegue B, o sea, no llegue, el casito 1 llegue hasta B. Ah, fíjense, y aquí estaba yo por dibujar otro aquí estado, pero hubiese hecho mal porque en realidad no se olviden que no podemos dibujar el mismo estado en dos lugares distintos. Tienen que pasar solamente una vez que suceda, por ejemplo, que tanto uno como dos estén esperando y tres yendo a la derecha. Hubiese hecho mal si aquí dibujaba otra vez lo mismo y hemos indicado que solamente un estado a la vez puede activarse. Entonces nunca estaríamos incumpliendo las leyes de los grafos, ¿no? Por ese motivo, hay que tener cuidado al hacer el diseño de colocar solamente una vez cada situación que podría estar sucediendo con estos elementos a controlar. Entonces, aquí ya podemos ver el otro estado. ¿Cuál sería el otro estado que nos está faltando? Nos estaría faltando por acá, ¿no? Digamos, esta condición de por acá. Que si ha llegado 3, ahora falta que llegue 2. Y que llegue después 1, ¿no? Entonces, esa es la condición en que 2 y 3 ya han llegado y 1 está yendo a la derecha. ¿Cuál es el estado que está faltando? Está faltando el estado en el que... Y si llega el otro, aquí fíjense, todavía 1 en esa condición está desplazándose a la derecha y aquí 3 lo está haciendo. Entonces, si estos llegan a la derecha, ya sea 1 o 3, inmediatamente debe suceder que los casitos vayan a la izquierda, ¿no? Y podemos llegar de este lado y de este lado. De este lado sería que el final de casera que muestra que el casito 3 ha llegado a su final, o este que muestra que el casito 1 ha llegado a su final, ¿no es cierto? Entonces eso es... y mira aquí, esta me estaba olvidando también, fíjense, aquí faltaba E1, 2, derecha 3, aquí tenemos derecha 1, E2, 3, faltaba D2. Entonces, aquí pueden ver que se hace nomás un poco complicado porque tenemos que ir preveyendo todos los estados posibles. No debemos olvidarnos de ninguno de ellos. Yo me estaba adelantando en hacer este paso de acá. En realidad antes debería haber hecho este, ¿no? De manera que aquí tengo, cuando el 3 todavía no ha llegado, 1 y 2 están esperando. Aquí es cuando 2 no ha llegado. Y aquí es cuando 1 no ha llegado todavía. Entonces, están todas las combinaciones posibles de estados, ¿no? Y de acá recién vamos a llegar al estado de que van ahora a la izquierda, en función de qué final de carrera se activa. Aquí, por supuesto, para 3, el final de carrera de 3 era A, B, C, D, E, F, creo que es, ¿no? F tiene que darse para que vayan todos a la izquierda. Aquí el D, ¿no es cierto? Y aquí el B, y todos a la izquierda. Eso que decíamos, ¿no? Todos a la izquierda. Entonces, fíjense, es decir, hemos llegado a la mitad del diagrama de grafos. Vean cuánto se puede esto, más que complicar, digamos, hacer brutoso, ¿no? Porque estamos viendo tantas condiciones y estamos con 3 casitos. Imaginen si tuviéramos 4. Entonces se hace bastante extenso esto. Y el programa, y al hacer el programa ustedes tienen que hacer cada salto. ¿Cuántos saltos hay? 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Hay muchos saltos, o sea, muchas líneas del programa, ¿no? Y bueno, ya aquí, para ganar tiempo, estoy haciendo eh, lo, lo simétrico, lo análogo a lo que eran los casitos que iban a la derecha, ahora lo que significa ir a la izquierda. Y bueno, aquí lo único que he cambiado, en vez de espera, he puesto reposo, porque ya cuando están a la izquierda ya están, ya han concluido, ¿no? Pero es como espera. Entonces, hemos llegado a lo mismo. Aquí estoy colocando con líneas segmentadas, reposo 1, 2, 3. Este ya podía haber puesto de acá hasta acá, ¿no? Porque nos hemos dicho que no podemos colocar dos veces el mismo estado, ¿no es cierto? Pero por eso lo estoy colocando con línea punteada, porque en realidad significa este de acá. Bien, entonces ahí tenemos una demostración de cómo se programa con grafos, ¿no? Que mientras más grande y complejo sea nuestro sistema, más elementos tengamos a controlar, más estados tenemos que colocar en nuestro sistema. Como podemos ver aquí, cuántos estados son bastantes, ¿no? 3, 6, 7, 3, 6, 7, 9, 11, 15 estados. Y hay que hacer una línea de programación para cada uno de los estados. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Control de un electrocompresor. Se dispone de un compresor que inyecta aire a una caldera y está accionada por un motor eléctrico, alimentado a través de un contactor que posee los siguientes elementos de control. Un interruptor de marcha M que excita el contactor, un relé de protección térmica de sobreintensidad del motor que dispone de un contacto auxiliar normalmente cerrado, que se abre cuando la intensidad que circula por el motor supera el valor predeterminado, disparo de la protección, ¿no? Así como el relé térmico que usamos ya en laboratorio, en la simulación hemos visto que es el contacto auxiliar el que se abre cuando hay la emergencia, ¿no? El contacto 95-96, ¿se acuerdan? Y tenemos un manómetro montado en el caldero que posee un contacto auxiliar, normalmente cerrado, que se abre cuando la presión supera los 3,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado y provoca la parada del motor. Entonces tenemos esto también es conocido como presostato, ¿no? Todos estos manómetros o estos compresores, mejor dicho, de las llanterías, por ejemplo, y el que ustedes tal vez han utilizado en la materia de neumáticas, tiene lo mismo, un presostato que verifica la presión en el tanque conexo al compresor. Cuando el nivel de la presión llega a cierto valor, el motor ya deja de funcionar. Entonces ahí tenemos el aire ya acumulado y no se va a apagar inmediatamente, se va a apagar a otro nivel de presión, ¿no? Entonces vamos a, de ese modo, permitir que el motor no esté prendiendo y apagando y además que descanse un rato, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Dicho contacto se cierra nuevamente cuando la presión desciende por debajo de 2,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, se corta a 3,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado y se activa o se conecta en 2,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo que muestra que un buen lapso de tiempo el compresor va a estar con el motor sin funcionar, ¿no? Porque imagínense que fuera el mismo valor, estaría todo el tiempo prendiendo y apagando. ¿Qué es lo que pasa? Que me acordé con los celulares, cuando cargamos la batería, llega a 100% y empieza a descargarse de a poquito, y como está enchufado, se vuelve a cargarse, después tiende a descargarse, pero está enchufado, se carga y está ahí, en ese afán de estar prendiendo y apagando, ¿no? Su conector interno.
Y lo mismo aquí está sucediendo, ¿no? Sucedería si pondría yo 3,5 kilogramos tanto para encendido como parada. El contactor estaría todo el tiempo prendiendo y apagando. Entonces hay que colocar un diferente valor de conexión al de desconexión. Eso se llama histéresis. Histéresis es cuando el trayecto o el comportamiento en el ascenso es distinto que el comportamiento en el descenso. O sea, cuando estamos subiendo, se abre la conexión en 3,5, pero no se abre al mismo valor, sino se abre, o se cierra, mejor dicho, en 2,5, que es otro valor. Bien, entonces ahora colocamos, ¿no? Diseñe un programa en alguno de los lenguajes mencionados que controle el electrocompresor de acuerdo a las siguientes especificaciones. El estado del circuito de control se debe señalizar mediante dos lámparas, L1 y L2. Entonces, eso es común, ¿no? No sé si ustedes cuando hicieron el trabajo del laboratorio, la diagramación de los estados de funcionamiento del motor de inversión de giro, han colocado lámparas, podían haberlo hecho, colocando en paralelo a las bobinas de los contactores. Ojo, en paralelo, ¿no? Porque si ponían en serie, el voltaje cae y ya no es el mismo que llega a cada uno de los dispositivos. Entonces aquí indica que pongamos lámparas más adicionalmente. La lámpara L1 de señalización de alarma se debe iluminar cuando se dispara la protección térmica. Es una lámpara de alarma, ¿no? Señalización de alarma. La lámpara L2 de señalización de servicio se debe iluminar cuando está cerrado el interruptor de marcha y no se ha disparado la protección. Entonces para cuando tenemos operación normal, ¿no? Independientemente del estado del contactor auxiliar del manómetro, que muestra que estamos en servicio regular. Bueno, aquí ya hemos hecho la representación, pero eléctrica, de cómo esto se hubiese hecho en el modo convencional de un automatismo cableado, ¿no? Y estamos viendo que en realidad podríamos haber utilizado un interruptor, estamos utilizando acá, ¿no? Un interruptor, es decir, esto pulsamos y se queda enclavado, no es un pulsador. Entonces, cuando conectamos el interruptor, la corriente va a venir por acá. Esta es la protección térmica, ¿no? Esta es la conexión de funcionamiento normal. Entonces se va a conectar el manómetro, la bobina del contactor del manómetro, o no del manómetro, sino del compresor, y paralelamente se va a encender la lámpara de servicio, cuando el funcionamiento sea normal. Cuando la presión ha subido a un valor que ya hemos indicado, esto se abre, entonces la lámpara sigue mostrando que está funcionando, aunque el compresor no lo está haciendo. Eso muestra que es porque la presión que muestra el presostato o manómetro de presostato indica que no debe estar activado el compresor. Pero cuando la presión ya cae a un cierto nivel, a 2,5 creo que era, se conecta nuevamente, de manera que la bobina otra vez se energiza. Y de ese modo esto va funcionando, prendiendo y apagando en función de las condiciones de la presión del aire, que el presostato con su regulación de conexión y desconexión en histéresis muestra cuándo conectar y desconectar. Y cuando hay un sobrecalentamiento, esto viene acá y la lámpara se activa. Bueno, vamos a representar esto ahora en grafos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que debemos controlar? Son la lámpara 1, la lámpara 2 y la bobina del compresor, que estamos representando con la letra C. ¿Cuáles son los elementos de entrada? El interruptor marcha M, la protección térmica T y el manómetro P. Eso es lo primero que siempre debemos identificar, cuáles son
cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida. Una vez que hemos identificado estas variables, dibujamos los estados, mostrando en cada estado las entradas, o sea, dentro de cada estado las salidas y las transiciones determinadas por las entradas, ¿no es cierto? Seguimos entonces y ahí mostramos en este estado donde tanto la bobina del compresor como las lámparas L1 y L2 están apagadas. Es la condición o el estado inicial. De manera que cuando nosotros pulsamos marcha, que aquí hemos representado por M también, va a empezar a funcionar la bobina del compresor, ¿no? Se activa la bobina del compresor, la lámpara 1 que muestra sobrecalentamiento no tiene por qué encenderse, por eso está apagada, y L2 está energizada. Entonces es la condición de operación normal. Y ahora, estando aquí, ¿qué puede suceder? Que algunos de los sensores, ya sea el del térmico como el del presostato, nos indique cambio de estado, ¿no? Veamos este de acá que se muestra, que es el de la temperatura. Cuando la temperatura es mayor que la especificada, que es cuando hay sobrecalentamiento, entonces debe apagarse el compresor y debe encenderse la lámpara 1 de señalización de calentamiento, ¿no? Y L2 también tiene que apagarse porque estamos dando que estamos fuera de servicio en este momento porque ha recalentado el motor, pero se ha apagado el compresor y la lamparita de señalización de emergencia está encendida. Esa es una condición de salto a ese estado. Otra condición de salto sería el tema de la presión. Antes de eso, podemos volver una vez que la temperatura sea menor que la temperatura, cuando ya ha enfriado, cuando la temperatura es menor a T sub 0, vuelve a la condición normal, ¿sí? Eso debemos prever. Recién vamos a hablar de la presión. Cuando la presión es mayor que presión 1, entonces debe suceder que el compresor tiene que parar, lámpara 1 se mantiene apagada porque no es por calentamiento y la lámpara 2 sigue funcionando, ¿no? Entonces es lo que les decía, solamente ha parado la bobina del compresor y va a volver a su condición normal si la presión se hace menor a P2, que es otro valor. Hemos dicho que por histéresis P1 y P2 son distintos, ¿no? Entonces esto muestra la condición de operación con grafos de ese sistema que hemos visto ya funcionando en un automatismo de cableado eléctrico. Lo que falta ahora es hacer a partir del grafo el programa para autómata programable, cuya esencia y cuya mecánica ya hemos visto en el transcurso de estas dos clases, ¿no? A ver, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí estamos viendo la programación realizada en otra marca de autómata programable o PLC, específicamente en Micrologic 1100 de Allen Bradley. PLCs de procedencia norteamericana, cuyo modelo de Missing Bed tenemos en laboratorio. Y miren, hay algunas pequeñas diferencias con respecto a lo que habíamos visto en su nomenclatura respecto a otros PLCs, por ejemplo, con Siemens, ¿no? Acá en este se utiliza la letra L del latch, que es el equivalente a set. Aquí tenemos la letra U, latch, que es el equivalente a reset. Entonces, tienen que estar atentos a esas pequeñas diferencias que pueden ustedes encontrar en la nomenclatura de una marca de PLC con respecto de otra. Pero en esencia, el latch es lo mismo que el set, y el unlatch que el reset, ¿no?
Entonces aquí estamos viendo la misma condición. Si estamos en reposo, que sería, fíjense, el B30 es la memoria interna de este PLC. Se usa, aquí se usa la letra B, ¿no? La B mayúscula. El B3, o sea, es el byte 3, y el 0, el byte 3 es 0, y el bit 4, ese es el 4 del B30, este es el B30, este es el 6, este es el 7, este es el 5, ¿ve? Entonces el de abajo, el número de abajo es el bit que diferencia de uno con respecto al otro, porque en realidad este es un registro de B30, 0, B301, B302, B303, B304 y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí el 4, que está representando el espacio de memoria que representa reposo. Aquí se puede poner en comentarios, que estos PLCs tienen así en su programación un espacio donde pueden colocar el comentario. También los PLCs que han simulado en la clase de laboratorio de la semana anterior, ustedes podrían haber puesto un comentario, que es bueno, ¿no? Para recordarnos qué significa cada uno de ellos. Entonces, esto está representando la memoria que muestra que estamos en reposo. Y este P305, este pulsador, es la transición, marcha, ese pulsador, no interruptor, no pulsador. Entonces, tenemos el estado y la transición que activan el siguiente estado, que es el número 6, y reseteamos el anterior, este 4 es el mismo que este, ¿no? Es la misma mecánica o procedimiento que habíamos visto en las clases, en los ejemplos anteriores. Entonces se activa el estado 1, ¿no es cierto? Entonces, si está activado el estado 1 y se da la transición a través de este final de carrera, digamos fuera, puede ser también un pulsador, puede ser un sensor, pero del tipo todo o nada. Entonces, si se dan estas dos condiciones de estado y transición, se activa el otro estado, que es el 2, y se desactiva el estado 1, que es este de acá, ¿sí? Y el estado 1, la memoria que representa el estado 1, a su vez, le dice a la salida física, tienes que activarte. En este caso, output, con O se representa en este caso la salida, el 0 del byte 0, el bit 3. Bueno, entonces cuando estamos en el estado 2 y se da la transición, ahora es la número 2, vuelve al estado 1, está regresando, como pueden ver. Del estado 2 estamos volviendo al estado 1 y se resetea al estado 2. Entonces nos hemos quedado en el 2. Y esta es la salida del estado 2, ¿no? Que es este, ¿no? La salida física por el bit 4. Entonces, eso lo podemos representar también en grafos. Ahora estamos viendo el programa y estamos viendo cómo llevarlo a la forma de grafo. Y aquí se muestran las líneas del programa. Estamos usando la 6, la 7 hasta la 11. Y al final, en este modelo siempre se pone el final, ¿sí? En realidad esto, no todos los PLCs necesitan llevar, porque ustedes saben finalmente que cuando está corriendo el PLC, este tiene un ciclo de programación, un scan, es decir, primero lee todas las entradas, digamos, después hace todo este programa, después todas las salidas que el resultado de este programa las actualiza, después nuevamente lee todas las entradas que pueden haber cambiado, las actualiza con el programa, después esto lo pasa a las salidas y así cíclicamente, siempre está leyendo las entradas, mirando el programa y actualizando las salidas. Y eso es cíclico, ¿no? Entonces este ente no siempre se pone en los programas, ¿no? Porque en realidad no hay ente, siempre está funcionando. Pero es, digamos, el ente del programa en sí, ¿no?
Bien, entonces esto podríamos haberlo representado de este modo. El B304 es la marca 1, y con este I02, que activa este espacio de memoria, activamos el B306, es decir, el B306, este, ¿no? El de aquí, el 6. Y luego hemos dicho que este después activa el estado 2. Va a un estado 2. Del estado 2 regresa al estado... ¿a cuál regresa? Vamos a ver, regresa al estado 1, o sea, no a reposo, sino al estado 1. Este es reposo. Entonces ahí y vuelve ahí mismo, ¿no? Entonces ese sería el grafo correspondiente a ese programa. Aquí se activa la salida física O03 y aquí se activa la salida física O04, que es lo que se mostró aquí, ¿no es cierto? Esto es el O03 y el O04. No, de ese modo estamos viendo las equivalencias que podemos hacer de circuito de grafos a programas, de programas a grafos, de circuitos a grafos y así de uno y otro modo, ¿no? Vemos que hay la equivalencia. Bien, entonces con eso ya habíamos visto lo más importante con respecto a lo que se refiere al método de grafos, que es muy útil para que hacer secuencias en control. Prácticamente, si se ponen a pensar cuando quieren hacer un sistema de control, casi todos estos, así es. No van a encontrar en la práctica muchos programas que sean puramente combinacionales. Puramente combinacional se utiliza normalmente para protección, para activación de alarmas y cuestiones de ese tipo. Pero en realidad, los programas en sí, a veces se puede combinar con combinacionales. Cada estado genera de un modo combinatorio, o varios estados de un modo combinatorio con una salida física, por ejemplo, ¿no? Como habíamos comentado en una clase anterior, ¿no? Entonces, lo importante es entender más bien las secuencias, y lo combinatorio puede ir asociado a una secuencia en diferentes estados, o diferentes estados combinados pueden dar algunas salidas físicas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que es grafos, que ya no vamos a ver de momento más este método, porque vamos a ingresar a lo que ya habíamos comentado que se utiliza bastante, que es el GraphSet, que también es un método, pero a su vez también es otro modo de programación de los autómatas programables. Muchos PLCs disponen también de GraphSet para programarse, como van a ver eso en el K-Decimo. K-Decimo, han visto ustedes, han programado en la clase anterior, en la de laboratorio, con el diagrama de contactos y con el esquema de funciones. Pero también dispone K-Decimo para que programen con el GraphSet. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. GraphSet prácticamente deriva de lo que es grafos, pero con algunas modificaciones que se adecuaron más para el uso de programación de PLCs. O sea, fueron pensados específicamente para que se empleen en PLCs. Entonces, no sé si hay alguna consulta respecto a lo visto hasta ahora. Ya les dije, tienen que aprovechar que tenemos las clases sincrónicas para que ustedes hagan sus preguntas, ¿no? Algo que no ha quedado muy claro de las clases que hemos estado realizando de ayer y hoy. ¿Está todo claro?
Hoy vamos a ver cuántas personas tenemos, 27. Bueno, espero que todo esté siendo comprendido. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es GraphSet. Vamos a entrar a ver lo que es GraphSet. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de los métodos que les guste. Cuando están programando en un PLC, hasta hay personas que ni siquiera usan método y hacen el programa, ¿no? No es una obligación que ustedes aprendan los métodos, pero sin método les facilita, les encamina, digamos, a una programación ordenada y segura, ¿no? Entonces, es recomendable siempre contar con método para hacer un programa, ¿no? Sobre todo si es del tipo secuencial. Hemos visto que los grafos nos permiten ordenarnos y cada estado representa una situación única que puede estar sucediendo en los elementos a controlar. GraphSet. GraphSet es un gráfico de mando de etapa transición. Surge en Francia a mediados de los años 70, o sea, del siglo pasado, ¿no? Debido a la colaboración entre algunos fabricantes de autómatas como Telemecanique y Apple, con dos organismos oficiales, AFSET, Asociación Francesa para la Cibernética, Economía y Técnica, y ADEPA, Agencia Nacional para el Desarrollo de la Producción Autorizada. Se originó, entonces, comentando esto, este método en Francia, pero se ha difundido mundialmente y las normas DIN y todas ya ahora las reconocen a este método y además es un modo de programar también los PLCs. Como dice aquí, ¿no? Ha sido homologado en Francia, en Alemania con la DIN y posteriormente por la Comisión Electrónica Internacional, norma IEC del 88. Actualmente es una herramienta imprescindible cuando se trata de automatizar procesos secuenciales de cierta complejidad con autómatas programables. Aquí está una representación gráfica de cómo se denominan a los diferentes elementos de una diagramación de GraphSet. Así como en grafos se usa una representación, pero aquí se usan, en vez de óvalos, como hacíamos en grafos, se usan cuadritos, ¿sí? Cuadritos. Y cada cuadrito no se llama estado, sino se llama etapa. Sí, son etapas. Y hay una etapa inicial en la que tiene dobles de cuadro, porque sabemos que tenemos que llegar de algún modo, mediante una inicialización, por ejemplo, a esta etapa inicial, es a donde debemos llegar para comenzar regularmente el funcionamiento. O sea, el primer problema es saber que estemos en la etapa inicial, o llegar a esta etapa inicial. Por eso se le pone dobles de cuadro a la etapa inicial, esa es la norma. Y las otras etapas son rectangulitos y siempre se hace la diagramación de arriba hacia abajo. No como en grafos, donde nosotros hacíamos en cualquier dirección, hacíamos circulitos, a cualquier lugar, ¿no? Pero, podríamos hacer de arriba abajo también, pero aquí es una norma, hacerlo de arriba hacia abajo. Entonces empezamos de cero, la etapa inicial, y vamos bajando. Y estas son las transiciones, tiene el mismo nombre que en grafos. Esto es otra etapa. Y cada etapa está asociada a una acción a realizar. Esta es la acción. ¿La acción qué es? El activarse la salida física, por ejemplo, activar la salida O1, la salida O2, que debe estar, digamos, si es un PLC de relé, de salida de relé, activando a través de este relé y una fuente externa a una bobina de un contactor, por ejemplo, y cuyo contactor puede estar accionando un motor, digamos, ¿no? Y siempre va de arriba hacia abajo. Cuando nosotros queremos ir hacia arriba, dibujamos el sentido de la flechita, ¿no? Cuando es de arriba hacia abajo, no es necesario colocar el sentido de la flecha porque se supone que empieza de arriba y va hacia abajo. Entonces no es necesario colocar la flechita cuando va de arriba hacia abajo, pero sí es necesario dibujar la flechita con su sentido cuando se va de abajo hacia arriba, porque eso no es lo
lo regular, ¿no? Se puede hacer, pero no es lo normal, ¿no? Porque siempre se empieza de arriba y se va hacia abajo. Además, en cada etapa accionada puede haber una condición para que se ejecute la acción, además, ¿sí? Y esa condición puede ser una condición del tipo booleano, o sea, del tipo combinacional, ¿no? Una combinación de sensores, tal que en esa condición permite que realmente se ejecute tal acción, ¿no? Entonces puede haber eso también. Esta transición puede ser, por ejemplo, una de paro, ¿no? Y si dice paro, entonces volvemos a la etapa inicial, ¿no? Bien, entonces estamos viendo algunas diferencias entre lo que es GraphSet y Grafo. Hasta el momento parece que son bien parecidos, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad no lo son tanto porque podemos tener más de una etapa activa a la vez, a diferencia de lo que sucedía en grafos. Eso lo vamos a ver a continuación. Antes, sigamos viendo algunas reglitas de lo que es el GraphSet. Elementos gráficos de base. Las etapas, lo que les decía, ¿no? Que representan cada uno de los estados del sistema. Cada etapa debe corresponder a una situación tal que las salidas dependan únicamente de las entradas. O, dicho de otro modo, la relación de entradas y salidas dentro de una etapa es puramente combinacional. Entonces, cada etapa representa una situación combinacional, en realidad, que relaciona las salidas con las entradas. El símbolo empleado para representar una etapa es un cuadrado con un número o símbolo en su interior que la identifica y eventualmente una etiqueta. Podríamos colocarle también el nombre de marca, ¿no? Pero no necesariamente. Se denominan etapas iniciales aquellas que se posiciona el sistema al iniciarse el proceso por primera vez. Las etapas iniciales se representan por un cuadrado con doble línea, como les había comentado y se vio en el gráfico anterior. ¿Qué más? Las líneas de evolución que unen entre sí las etapas que representan actividades consecutivas. Las líneas se entenderán siempre orientadas de arriba hacia abajo, como les decía, ¿no? A menos que se represente una flecha en sentido contrario, como les decía, si es hacia arriba ya se muestra la flechita, ¿no? Las transiciones, que representan las condiciones lógicas necesarias para que finalice la actividad de una etapa y que inicie la etapa o etapas inmediatamente consecutivas. Estas condiciones lógicas se obtendrán por combinación de variables. Gráficamente se representan las transiciones por una línea cruzada como sobre la línea de evolución. O sea, se llama línea de evolución, ya dijimos acá, donde están estas. Y aquí, transversalmente, cruzada, la línea que representa una transición, y esto está determinada por una condición combinacional de señales de entrada, digamos, que es lo normal. Entonces, una condición combinacional o booleana, ¿no? Y no estamos mostrando todavía la condición solamente estamos mostrando la representación del diagrama. Los reenvíos son símbolos en forma de flecha que indican la procedencia o destino de las líneas de evolución. Las flechas de reenvío permiten fraccionar un gráfico o dibujar líneas de evolución con excesivos cruces. Entonces, en algunos casos, estos envíos, de un lado a otro, nos obliga a colocar la flechita también para mostrar de dónde viene, a dónde va, porque puede haber alguna confusión, ¿no es cierto?, al hacer esos reenvíos. Cuando se recorre el gráfico de evolución por cualquier camino posible, debe alternarse siempre una etapa y una transición. Eso, fíjense. La regla básica de sintaxis del GraphSet es que entre dos etapas debe existir una y solo una condición de transición. Bien entendido que puede venir expresada por estar más adaptados, ¿no? Por una función lógica combinacional, todo lo compleja que sea necesario, siempre que se dé como resultado un bit. O sea, aquí está mostrándose gráficamente, ¿no?, que dos etapas así consecutivas,
no pueden colocarse, no deben colocarse así. Siempre tienen que tener una transición de por medio. O sea, dos etapas juntas sin su transición no deben colocar. Lo mismo con dos transiciones juntas no pueden haber, no deben estar. Siempre una etapa debe haber de por medio. Más reglas de evolución vayamos revisando. Tenemos estas reglas permiten definir e interpretar de forma unívoca el comportamiento dinámico del sistema. Las hay que hacen referencia a las etapas y otras a las transiciones, por lo que algunas resultan redundantes entre sí. A continuación se listan las esenciales. Cada etapa tiene asociada una variable de estado XY de tipo bit. Cada etapa, o sea, es lo que también habíamos visto con grafos, ¿no? Esto es parecido a grafos. Hemos dicho que cuando estaba activo un grafo, una marca, un espacio de memoria llamado marca o bandera, se activaba con un bit, ¿no? Aquí pasa lo mismo, cada etapa tiene asociado un bit. Se distinguen dos posibles estados de una etapa, activa o inactiva. Se dice que una etapa está activa cuando su variable de estado vale 1 e inactiva cuando vale 0. Otra vez, esto es igual que lo que teníamos en grafos, ¿no? Cuando cada uno de estos estados en grafos estaba asociado a un espacio de memoria. Y en GraphSet, cada una de estas etapas está asociada a un espacio de memoria. Y cuando está activa, la memoria está con 1. Cuando está inactiva, está con 0. Durante la evolución normal del proceso, una etapa no inicial se activará cuando esté activada la etapa anterior y se cumplan las condiciones de transición entre ambas, ¿no? Esto también es similar a lo que hemos visto en grafos, no es difícil. Vean entonces que lo de grafos ha sido utilizado como una base para diseñar grafos, ¿no? C4. Cualquier etapa se desactiva cuando se cumplan las condiciones de transición a la siguiente o siguientes y dicha transición se haya efectuado. Igualito que en grafos. O sea, se activa cuando está una etapa activa y activa la siguiente desactiva la anterior, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa en grafos. En el gráfico de la figura, por ejemplo, si se cumplen las condiciones de transición T2, se activará la etapa 3 y se desactivará la etapa 2. Luego de concretado este evento, al estar las etapas 3 y 6 activas en la figura, que veremos a continuación, bastará que se cumpla la transición T5 para que se active la etapa posterior y en ese caso la etapa 0. Vamos a ver en la figura. No está en la figura aquí. Aquí vamos a ver eso que estábamos mostrando, indicando, ¿no? Sigamos pero leyendo esto para tener claro. Una transición puede encontrarse en una de las 4 situaciones siguientes. No validada. O sea, transiciones cuando pasamos de una etapa a otra, ¿no? No validada significa que las etapas o etapas inmediatamente anteriores al siguiente no están activas. Validada, la etapa o etapa inmediatamente anteriores están activas, pero no se cumplen las condiciones lógicas de transición. Franqueable, la etapa o etapas inmediatamente anteriores están activas y se cumple la condición lógica de transición. Esta es únicamente una situación transitoria, pues dicha transición será automáticamente franqueada. Franqueada significa se ha activado la etapa o etapas inmediatamente siguientes y se han desactivado la etapa o etapas inmediatamente anteriores. Aquí lo vamos a ver. Una regla de evolución que nos da GraphSet. Tenemos aquí la etapa anterior y la etapa posterior, y esta es su transición. Entonces, en este momento, la transición puede estar en 0 o en 1, y no está validada, ¿no? No está validada. Pero cuando se activa esta etapa, por supuesto con rojo, que está mostrando que en este momento está en el valor 1 esta etapa, entonces ahí decimos que está validada, ¿sí? Está validada porque ya está esta etapa activa. Pero la transición, la condición lógica de transición está en 0. Entonces todavía no es franqueable.
Pero cuando esta transición se cumple, se vuelve 1, entonces se vuelve franqueable. Y cuando es franqueable, inmediatamente, de un modo automático, se activa, se vuelve franqueada, es lo que decir. Entonces ya nomás se activa la etapa posterior y se desactiva la etapa anterior. Y la transición puede continuar en 0 o en 1, no sé, eso ya no me interesa, pero ya se ha activado esto y ya se ha franqueado la regla de evolución. Parecido más o menos a lo que veíamos en lo que es grafos, ¿no? Pero aquí estamos mostrando que son los términos que se utilizan en esta metodología, ¿no? No validada, validada, franqueable y franqueada, ¿no? Que tiene cierta semejanza también con lo que son las estructuras de programación, ¿no? Tenemos una tarea que se realiza y cuando la condición X no está válida, la tarea sigue ahí. Este es un while, mientras, ¿no? En inglés se dice while. Entonces, mientras no se cumpla una condición, esta tarea se sigue, se sigue, o sea, es como acá. Estamos en la etapa 1 y sigue ahí activa hasta que se dé la transición. Si se da la transición que aquí, cuando está haciendo la pregunta es sí, viene a la siguiente etapa y esta y ya no se activa más. Entonces aquí se activa esta etapa y esta ya no se apaga, ¿no? Entonces sucede lo mismo. Vamos a ver un ejemplo y esto lo vamos a desarrollar más en la práctica virtual del laboratorio de la siguiente semana. Tengo previsto que la siguiente semana veamos esto, porque bueno, en los laboratorios presenciales no lo hacíamos. En los laboratorios presenciales hacíamos otra práctica que no vamos a poder realizar mediante simulación, entonces voy a cambiar la práctica 4, la presencial, la que cotidianamente hacíamos, con una de simulación de electroneumática. Y aquí estamos mostrando, no sé en qué medida ustedes estarán al día con esto de neumática. A modo de ver si están despiertos, voy a preguntar a algunos de ustedes si la materia de neumáticas llevan los electromecánicos también. ¿Llevan, no? Los electromecánicos neumática. ¿Quién es de electromecánica? Aníbal, ¿sí? ¿Llevan? Sí, así es, llevamos. Ya. ¿Quiénes de ustedes no han llevado máquinas neumáticas? ¿Quiénes no han llevado? ¿Me puede mencionar quién de ustedes no llevó esa materia? Entonces, todos ya la han llevado. Entonces, entiendo que como ninguno se manifiesta, que todos han llevado esta materia. Bien, en la materia de neumática han debido usar, para accionar las válvulas, como les decía en la clase de ayer, palancas, botones. Sí, diga. Decía que estábamos llevando recién neumática, Inge, que es la materia del semestre igual. Ah, ya. Ah, entonces, gracias por su comentario. Es decir, es una materia de nivel paralelo. Entonces, es probable que, como recién están empezando neumática, muchos de ustedes estén viendo estas válvulas de control para accionamientos secuenciales accionadas por palancas, pedales o líneas piloto. Líneas piloto son que el mismo aire comprimido acciona los cambios de dirección, direcciona, ¿no?, el camino del aire comprimido. Nosotros no vamos a ver eso porque estamos en mecatrónica, nos vamos a abocar a lo que son las electroválvulas. O sea que estas válvulas cambian la dirección, manejan el sentido de dirección del aire comprimido de modo eléctrico. Ya, entonces pues vamos a ver la imagen. Tenemos ahí lo que había mostrado en la clase de ayer también, y al comenzar la clase de hoy. Aquí estamos viendo la representación de aire comprimido, muy simplificada porque no estamos viendo los filtros, no estamos viendo los reductores de presión, nada de ello.
y aquí estamos viendo que es la tubería de alimentación y esta es la salida. Entonces, como puede verse, y estos de acá son finales de carrera. Estos finales de carrera no son mecánicos, o sea, de leva, sino son unos sensores finales de carrera inductivos, tal vez, quizás magnéticos, que detectan la presencia del pistón. Cuando este pistón está a la altura de este sensor final de carrera, entonces es como si el final de carrera mecánico se hubiese conectado. Entonces activa, pero sin contacto físico, sino por presencia magnética o metálica, ¿no? Dependiendo de si es magnética o inductiva. Muchos de estos sensores son del tipo de 3 hilos, que vamos a comentar en una clase posterior, y de repente, y ya para la práctica del laboratorio de la siguiente semana vamos a comentar de estos sensores de 3 hilos. Les cuento que en el laboratorio de mecatrónica tenemos una gran variedad de sensores de proximidad de 3 hilos, que son del tipo inductivo, capacitivo y ópticos, ¿no? Que teníamos previsto verlos en una de las prácticas presenciales. Como estamos nosotros en el ámbito de lo virtual, vamos a pedirles que se saquen fotos, que muestren cómo se ven. Pero el hecho es que estos tienen 3 cables y solamente funcionan con PLCs que funcionan con corriente continua. Es lo que les comentaba en una clase. El logo, por ejemplo, que tenemos en el laboratorio, que funciona con corriente alterna, es muy cómodo de usar porque no necesitamos una fuente de 24 voltios. Pero no nos permite utilizar estos sensores de 3 hilos porque estos están hechos en base a transistores, ¿no? Entonces, se representan así, como pueden ver. Entonces, están determinando final de carrera del pistón al extremo izquierdo, el L1, final de carrera derecho, el AL2, y así sucesivamente, ¿no? Cilindro A, cilindro B, cilindro C y cilindro D. Estas son las electroválvulas, que cuando está activada la bobina AS1, se muestra la condición que está en el dibujo. El aire viene por acá, sigue el caminito este, y empuja el aire al pistón hacia la izquierda, haciendo que el aire que estaba por acá salga por acá y se va a la atmósfera, ¿no? Se lo pierde ahí. Y cuando se activa S2, esta posición recorre. Entonces el aire iría, fíjense, la flechita va directo, entonces iría directo, empujaría en este caso ahora al otro lado el pistón, haciendo que el aire salga por aquí. Y como pueden ver, como esta condición ha pasado allá, el aire pasa directo a la atmósfera. Así funcionan estos entonces elementos cilindros neumáticos que se emplean mucho en procesos de fabricación, de manipulación, de transporte. Si ustedes han visitado algunos talleres, fábricas de tamaño mediano a grande, han debido apreciar estos actores que normalmente son pequeñitos y empujan a las cajas o accionan algunos mecanismos y hacen su ruidito, ¿no? Porque el aire está saliendo, entrando, etcétera, ¿no? Y se usa mucho en la mecatrónica por eso, porque estamos haciendo posicionamiento de piezas. Y todo lo podemos programar a través de un PLC, porque estos funcionan con bobinas, ¿no? Si tenemos bobinas, podemos hacer mandos con PLCs. Y como pueden ver acá, hemos hecho el diseño que se usa en neumática para representar los movimientos de estos pistones. Aquí, tanto el cilindro A como el B, el C y el D están en reposo, ¿no? Entonces, están en reposo y en este instante, si accionamos DS2 y AS2, es decir, esta bobina AS2 y DS2 que está aquí, entonces vemos que van a recorrer estos 2 cilindros, ¿no? Y eso se muestra acá, recorre el cilindro A y recorre el cilindro D hasta sus correspondientes finales de carrera, AL2
y DL2 que están aquí. Cuando llega a los finales de carrera, estos finales de carrera muestran una transición para que el cilindro A ahora retorne, el cilindro B ahora avance, con el C no pase nada todavía, y el D se mantenga así extendido. Y cuando llega a su final de carrera a L1, el A y el B, suponiendo nosotros que ambos tienen la misma velocidad, entonces si llegan ambos a su final de carrera, está programado que A nuevamente vuelva a expandirse, B retorne, y recién C se expanda, ¿no? D se mantenga inalterable, hasta que el C llegue a su final de carrera, así como sucede con B y A, y en la última etapa retorna A, B se mantiene, C retorna, D retorna, y ahí terminó el ciclo. Entonces están en cero. Puede volverse a repetir el proceso si volvemos a pulsar M, como que no, ¿no? Entonces ese sería, digamos, un diseño de control, que podríamos hacerlo con GraphSet. Vamos a hacer una descripción de estos elementos. Y bueno, creo que ahora nos va a faltar un poco de tiempo. Yo voy a preferir, digamos, terminar un poco antes la clase hoy, pero no dejar a medias la explicación, porque el laboratorio tenemos 9:30, ¿no? Pero aquí estamos haciendo una descripción de los sensores y actuadores XL. Son sensores de proximidad de 2 hilos, o puede ser también de 3, normalmente abierto, conmutación a positivo en el cilindro X. 1 significa límite de retracción, 2 límite de expansión. XS es el solenoide, es un solenoide. Normalmente estas válvulas funcionan con 24 voltios, pero hay otras electroválvulas con otro voltaje, ¿no? Pero suelen trabajar con 24 voltios en el cilindro X, ¿no? El 1, XS1, retrae el vástago y el 2 expande el vástago. Bien, entonces vamos a ver, yo les pediría que para que verlo bien completo, lo vamos a ver esto, lo vamos a programar con GraphSet en la clase de la siguiente semana, ¿sí? Porque eso mismo también van a hacer en la práctica del laboratorio de la siguiente semana, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ver con calma desde inicio la próxima clase. Si tienen alguna consulta en este momento, consultas sobre lo visto hasta acá. Como siempre, yo lo que voy a colocar en Classroom es las proyecciones que hemos terminado. La anterior proyección que teníamos sobre grafos, se las voy a poner en PDF, en el Classroom, para que ustedes puedan repasar, ¿sí? Eso nomás queda pendiente. Y bueno, todavía no hemos fijado la fecha del primer parcial, pero va a ser de aquí a 3 semanas más o menos. Todavía hay tiempo, ¿no? Entonces, creo que no tengo nada más que comentar de momento. Si no hay alguna pregunta, dejaríamos ahí la clase. Me despido y tenemos un reencuentro el próximo miércoles a las 11 de la mañana para continuar con esto de GraphSet y hacer este ejemplo que hemos dejado ya planteado, puesto que va a ser base para la práctica de laboratorio que terminaremos la siguiente semana.